A que venga, no importa que venga. Ahí está. Bueno, hola a todas. Bienvenidas, buen viernes a esta es la sesión 1, espérenme un segundo. Bienvenidas a la sesión 2 del taller Aprendiendo de Costos. El miércoles tuvimos la sesión 1, les mandamos el PowerPoint después, también les mandamos las tablas de costos para que puedan usarlas, y también quería contarles que Magda, que es nuestra relatora, hizo ahora una infografía resumen que les vamos a mandar después de este taller o quizás ya el martes, pero va a estar resumiendo todo lo aprendido aquí para que se puedan guiar y trabajen súper bien este tema de los costos, que a veces puede sonar difícil, pero que aquí estamos tratando de hacerlo lo más fácil y práctico posible. Así que bienvenida Magda, no sé si estás por ahí. Sí, hola, buenos días. Espero estén muy bien. Vamos a comenzar con la segunda sesión. Primero voy a partir haciéndoles un recuerdo de todo lo que vimos el día miércoles. Entonces, recuerden que nosotros vamos a definir objetos del costo a los que les vamos a atribuir todos los costos que se incurren para nosotros poder fabricar ese producto o poder prestar ese servicio. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a estar compuesto el costo de nuestro objeto? Va a estar compuesto de material directo, de mano de obra directa y de costos indirectos de fabricación o de prestación del servicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué era el material directo? Eran todos los insumos o recursos necesarios para nosotros poder producir, para poder llevar a cabo el proceso productivo y que nosotros los podamos ver fácilmente al final en nuestro producto, ¿cierto? Si hablamos de harina, si hablamos de huevos, si hablamos de, por ejemplo, benzina para poder hacer los delivery, etc. Y nosotros separamos según el tipo de emprendimiento, si eran emprendimientos de compra y venta o emprendimientos de producción. Para los emprendimientos de compra y venta dijimos para calcular el costo. Yo siempre les estoy hablando del cálculo del costo. Para el cálculo del costo en un emprendimiento de compra y venta íbamos a utilizar la tarjeta de existencia porque ahí vemos el costo final del producto, ¿cierto? El costo sin IVA. Y existían 3 métodos distintos: el FIFO, el precio promedio ponderado y el LIFO. Solo podemos utilizar 2, que son los 2 primeros, porque son los contablemente aceptados, ¿ya? Y después les mostraba las tablitas de cómo se llevaban a cabo cada uno de estos métodos. Después vimos para un emprendimiento de producción. Quiero destacar que aquí siempre estamos viendo los costos, ¿ya? La manera en que se lleve contablemente estos insumos, la manera en que nosotros registramos la compra de estos insumos en nuestro emprendimiento es distinto, ¿ya? Nosotros vamos a registrar estos insumos también por tarjeta de existencia, pero para los costos es mucho más fácil calcularlo así, ¿ya? Entonces acá, en el emprendimiento de producción, lo hicimos mediante una receta. Utilizamos la receta para hacer cupcakes, vimos cuánto utilizaba, a cuánto lo comprábamos, cuánto utilizábamos, y de ahí la tabla nos calculaba el costo y posteriormente el costo unitario. Después vimos lo referente a mano de obra directa. Y este era todo el costo del esfuerzo que nosotros utilizamos para poder producir este producto o prestar este servicio. Acá debo destacar, es para el proceso productivo o la prestación del servicio. Y siempre que sean horas mensuales efectivas, que realmente ustedes hayan utilizado esta cantidad de horas para poder prestar el servicio. Si yo utilicé
120 horas para prestar un servicio en vez de estas 180, entonces 120 son mis horas mensuales, no las 180. ¿Ya? Es importante que sepan eso, son las que de verdad yo ocupo para poder prestar el servicio. Y ahora vamos con nuestra tercera patita, que serían los costos indirectos de fabricación. ¿Qué son los costos indirectos de fabricación o costos indirectos del servicio? Van a Disculpa, ser... hola, Cuéntenme. buenos días. En la lámina anterior, ¿pudiera hacer el repaso de ese cálculo? Rapidito. Ok, mire. Usted va a tener una remuneración mensual que usted va a poner dependiendo si quiere una remuneración usted, que usted le eligió, o una remuneración de acuerdo al mercado, a un mercado que sea representativo para ustedes, ¿ya? Que venda lo mismo que ustedes, que haga lo mismo que ustedes, ¿ya? Entonces voy a tener una remuneración, un ejemplo de 350.000 pesos. Y yo voy a tener 180 horas mensuales de trabajo efectiva. Yo de verdad voy a utilizar esas 180 horas mensuales haciendo los cupcakes, ¿ya? Después, para nosotros poder calcular el valor hora persona, va a ser el monto de la remuneración dividido las horas mensuales efectivas. Y eso nos va a dar un monto de 1.944 por hora persona, ¿ya? Y nosotros, depende si usted quiere trabajar, porque es más fácil trabajarlo con hora o si es más fácil trabajarlo con minutos. Para poder calcular el valor minuto persona, van a dividir ese valor hora, esos 1.944, en 60, que son los minutos de una hora, ¿ya? Después abajito nos decían que para poder hacer esta receta de cupcakes, nosotros nos demoramos 75 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar estos 75 minutos por el valor minuto persona. Y nos va a dar un total de 2.431. Y después de ese total, para saber cuánto va a cada uno de los cupcakes, de esa receta de 12 cupcakes, vamos a dividir ese total por 12. Y nos va a dar 203 por cupcakes. ¿Ya? Una preguntita. Cuénteme. La remuneración que habla ahí de los 350.000 pesos, ¿esa es la remuneración global que voy a hacer en el mes de la venta total? ¿O ese es el monto del sueldo de la persona? No. Mire, este es el monto de remuneración que va al trabajo que usted haga fabricando los productos. Global del mes, ¿ya? Yo al mes voy a pagar 350.000 pesos por fabricación. Voy a pagar por esa cantidad por... Ok. ¿Ya? Por Pero, la cantidad que usted fabrique. eso es como que se lo paga la empresa a usted, sabiendo que Exacto. la empresa es usted misma, pero tiene que separar sus finanzas personales de las del emprendimiento, por ende, es como que la empresa le pagara un sueldo a usted por fabricarlo. Y así el resto de las ganancias quedan para la empresa y no se mezcla sus dineros con los del emprendimiento. Ok. Gracias. Ya. Entonces ahora vamos a seguir con los costos indirectos. Ya, primero necesitamos saber qué son los costos indirectos de fabricación o los costos indirectos del servicio. Y estos van a ser todos los que no vamos a poder atribuir directamente al producto o el servicio, ya que nosotros lo vamos a tener que distribuir mediante una cuota. Estos costos no son rastreables fácilmente. Por ejemplo, si yo fabrico sillas y las pego con cola fría, yo no sé exactamente cuánta cola fría voy a utilizar para pegar esa silla. No sé si son 0,3 mililitros, 0, y algo, no lo sé. Entonces, por eso no son fácilmente rastreables. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento que presto asesorías y yo utilizo internet para prestar estas asesorías, yo no sé exactamente cuántos megas o cuánto voy a utilizar para poder prestar este servicio. Por lo tanto, yo voy a tener que crear una cuota para poder distribuir los costos de internet. Lo mismo con los arriendos, los supervisores, las depreciaciones. ¿Por qué las depreciaciones? Porque si yo compro un computador para prestar servicios de capacitación,
Yo no voy a poner todo el costo del computador para un mes del servicio de capacitación, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ir depreciando este computador mensualmente y parte de esa cuota de depreciación es lo que va a ir al costo de mi producto o de mi servicio, ¿ya? Ahora, nosotros para poder asignar bien los costos indirectos de fabricación o del servicio, lo vamos a asignar mediante bases, ¿ya? Y la idea es que esta base sea la que represente más fielmente el uso de estos recursos, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a hablar acerca del arriendo, lo que más representa el uso del arriendo son los metros cuadrados. Si yo voy a hablar de depreciaciones, por ejemplo, la depreciación de una batidora, ¿cuál es la base que más representa? Las horas máquina. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de la depreciación de un computador, tal vez lo que más represente va a ser la hora persona, por el uso del computador. Si yo voy a hablar de pegamento, por ejemplo, las unidades producidas. Si voy a hablar de supervisor, también las horas persona, ¿ya? Ahí tienen que buscar la base de asignación que más represente el uso de este recurso. Ahora, ¿puedo avanzar? Gracias. ¿Cómo nosotros vamos a calcular los costos indirectos? Más que nada vamos a hacer como 4 grandes pasos. Primero, nosotros tenemos que reconocer cuál es el costo indirecto en el que se incurre para la producción o la prestación de este servicio. En este caso, si tengo, por ejemplo, el Internet, tengo que reconocer cuánto es el costo de Internet para la prestación de mi servicio. Después, nosotros vamos a identificar estos montos y debemos encontrar una base de asignación acorde al costo. ¿Ya? Lo que les explicaba anterior. Si voy a hablar de arriendo, mi base de asignación más correcta, metros cuadrados. Y así sucesivamente. Después vamos a calcular las tasas de asignación y posteriormente vamos a asignar los costos indirectos dependiendo de los recursos que nosotros utilizamos. ¿Ya? Ahora, siguiendo con el ejemplo que hemos estado utilizando, que son los de los cupcakes, nosotros vamos a tener costos indirectos del arriendo de una cocina bodega y la depreciación de una batidora. ¿Qué pasa acá con los costos indirectos? Los costos indirectos siempre se utilizan para producir más de un producto o para prestar más de un servicio. Por eso nosotros los tenemos que prorratear, ¿ya? Los tenemos que distribuir entre los productos o servicios mediante cuotas. Entonces, ahí si ven, nosotros tenemos más de un producto. Tenemos los cupcakes y tenemos los panes. Entonces, nosotros vamos a estimar que en el mes se van a vender 200 cupcakes y 400 panes. Y después, si recuerdan el punto 1, identificamos los costos indirectos, que van a ser arriendo y depreciación de máquina. Y el punto 2, identificamos los costos. Por arriendo van a ser 500.000 y por depreciación de máquina van a ser 53.333. Después les voy a explicar cómo se calculó esa cuota de depreciación ya. Y siguiendo con el punto 2, tenemos la base de asignación. Para el arriendo va a ser el metro cuadrado y para la depreciación de la máquina va a ser la hora máquina. Entonces, nosotros, dado lo anterior, vamos a tener que nuestra bodega, la bodega que nosotros arrendamos, de los 5 metros cuadrados que tiene esta bodega, decimos que 3 los utilizamos para guardar el pan y 2 para producir y guardar los cupcakes. Acá podemos tener una única cuota ya. Podría ser 5 para todos los productos, pero en este caso no siempre pasa que utilizo toda la bodega para todos los productos. En este caso vamos a hacerlo con 2 bases separadas. 3 para los panes, 2 para los cupcakes. 3 metros cuadrados y 2 metros cuadrados, ¿ya? Después,
Cata, por favor. Ya, después nosotros vamos al tercer punto de la asignación de costos indirectos, que vamos a calcular las tasas de asignación. Entonces, para el arriendo de nuestra bodega, primero vamos a identificar el costo del arriendo, que en este caso van a ser los 500.000, y la base por la que vamos a dividir este costo va a ser el monto total que nosotros vamos a producir por producto, en este caso 400 panes y 200 cupcakes, multiplicado por la tasa de asignación que teníamos, que en este caso, o sea, la base de asignación que teníamos, que en este caso eran 3 metros por los panes y 2 metros por los cupcakes. Entonces nosotros hacemos esta operación y nos da una tasa de 313 pesos por cada uno de nuestros productos. Ahora sí avanzamos. Vamos a poder ver que luego de nosotros calcular esta tasa, la podemos asignar a los productos. ¿Cómo la vamos a asignar? Vamos a multiplicar la tasa de asignación por el número de metros cuadrados o la base de asignación que teníamos. Recuerdan que eran 2 metros cuadrados. Entonces ahí tenemos 313 por los 2 metros cuadrados, es decir, 626 pesos del arriendo que tenemos que pagar mensualmente van a ir a cada uno de los cupcakes, a un cupcake, ¿ya? Mientras que para el pan tenemos nuestra tasa de asignación por la base de asignación, que eran 3 metros cuadrados, y nos da 939 pesos. Y esos 939 pesos es la parte del arriendo que va a cada uno de los productos de panes, ¿ya? Desde el arriendo. Hasta ahí, ¿hay alguna duda con el arriendo? No, vamos bien. Bueno, vamos bien, digo yo. Ya. Entonces voy a seguir con la depreciación de la máquina. Entonces, igual que el arriendo, nosotros vamos a utilizar el monto de la depreciación de la máquina, que también va a depender del producto que nosotros vamos a fabricar. En este caso, nosotros sabemos que para producir la receta de cupcakes, que son 12 cupcakes, vamos a utilizar la batidora durante 1 hora, mientras que para producir los 20 panes, vamos a utilizar la batidora durante 40 minutos. Ahora, después, tenemos que, cuando nosotros hablamos de, primero vamos a explicarles cómo se calculó la cuota de depreciación, que en este caso nosotros nos referimos al uso que vamos a darle a las herramientas que compramos para la fabricación o prestación del servicio. ¿Cómo la calculamos? Primero, vamos a tener el costo de la herramienta, el costo de la batidora en este caso, y ese costo de la batidora la vamos a dividir según los años del servicio de impuestos internos multiplicado por 12, y así nos da una cuota de depreciación mensual. ¿Ya? Entonces, tomamos el costo. No, ya va. Otra vez, por favor, esa parte. Ya, ok, atrás. Sí, los años de servicio se te dicen. Ya. Vamos a tener el costo de la herramienta, por ejemplo, el costo de mi computador es 800.000 pesos. Y ese costo de 800.000 pesos lo vamos a dividir según los años que salgan en la tabla de vida útil del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Servicio de Impuestos Internos tiene una tabla de vida útil de las herramientas, de activo fijo, ¿ya? O sea, de activo fijo y activo... Y esos años lo vamos a dividir, lo vamos a multiplicar por 2. Y eso nos va a dar una base para poder dividir el costo de nuestra herramienta. Y ahí nos va a dar el costo de depreciación mensual. ¿Ya? Oye, ¿y ese listado es de ciertas cosas específicas? O sea, cosas grandes. Hay muchas cosas en el listado. De verdad, hay muchas cosas en el listado del Servicio de Impuesto Interno. Ok. Hay que buscar tabla de vida útil, Servicio de Impuestos Internos, y les va a salir.
Ok. Ya, ahora sigamos. ¿Sí? Ahora, para partir, nosotros para poder encontrar la tasa de asignación de esta depreciación, nosotros vamos a elegir, obviamente, una base de asignación coherente. Y en este caso, recuerdan que nos dijeron 1 hora y 40 minutos, entonces es mucho más fácil poder tener una base de asignación de minuto persona. ¿Ya? Pero primero, si se acuerdan, nosotros nos daban las cantidades, el tiempo que nosotros nos daban era por pan y por cupcakes. Nos decían, yo en 40 minutos hago 20 panes y en 1 hora hago 12 cupcakes. Entonces nosotros primero vamos a dividir esta cantidad total que teníamos por vender, que era 40 y 200, a dividir por 20 y 12. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a nosotros nosotros decimos, voy a hacer 20 veces, voy a utilizar 20 veces la máquina durante 40 minutos para poder producir 400 panes. Voy a usar 17 veces la batidora durante 60 minutos para poder producir 200 cupcakes. ¿Ya? Esa es la lógica de este cálculo. Entonces, luego de que tenemos esto, pasamos a calcular la base de asignación. ¿Cata? Ya. Entonces, nosotros ahora vamos a tomar el costo de la depreciación, que sería 53,333, y la vamos a dividir por la multiplicación de los productos y el respectivo tiempo. Recuerden la lógica del cálculo anterior. Voy a utilizar la máquina 20 veces durante 40 minutos para poder producir 400 panes. Y voy a utilizar la máquina 17 veces durante 60 minutos para producir 200 cupcakes. Y esto me va a dar la cuota de asignación. Entonces, vamos a tener la cuota de asignación. Después nosotros vamos a dividir esta cuota de asignación, la vamos a multiplicar por las 20 veces que nosotros utilizamos la máquina durante 40 minutos, y eso nos va a dar el total de CIF, o sea, el total de la depreciación de nuestra batidora, que va a ir al costo de los 400 panes. Y abajito vamos a tener la cuota de asignación por las 17 veces que utilizamos la máquina durante 60 minutos para producir 200 cupcakes. Entonces estos montos que nos dan van a ser los montos totales. Totales para los 400 panes y para los 200 cupcakes. Y después nosotros podemos dividir estos montos, en la siguiente diapo, por la cantidad de productos que producimos, y nos va a dar la cuota por pan y la cuota por cupcakes. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el monto total que habíamos calculado anteriormente de CIF para el pan, de la depreciación de la batidora para el pan, dividido en 400, y nos da 59 pesos por pan. Y después tenemos los 29,630 dividido en 200 cupcakes, y nos da que la cuota va a ser 148 pesos por cupcake. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda o consulta? Ya, entonces pasemos a los costos del producto. El costo del producto, al final, va a ser la suma de los 3 ítems que vimos anteriormente. La suma del material directo, de la mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación que incurrieron para la creación del producto. Entonces vamos a tener el material directo,
que fue lo que calculamos con las tablitas que vimos de las planillas que le mandamos, que estaban en las diapos anteriores. Ahí nos da 3.008 por los 12 cupcakes. Después está el cálculo de la mano de obra directa, que si se acuerdan, eran los 75 minutos por el valor minuto persona. Y después tenemos los costos indirectos de fabricación, que va a ser la suma de el costo indirecto de arriendo, el unitario, lo multiplicamos por 12, y también el costo de depreciación de la batidora, la cuota esa unitaria, también la multiplicamos por 12. Y sumamos todos los costos indirectos. Y nos va a dar que para los 12 cupcakes nosotros tenemos 5.528 pesos en costos indirectos de fabricación. Y ahí sumamos todos esos costos y nos va a dar el costo total, en este caso de la receta para los 12 cupcakes. Y después, si dividimos ese costo total en 12, nos va a dar el costo unitario del producto. Ahora, después de que nosotros pudimos calcular bien el costo de nuestro producto, nosotros ahora recién podemos empezar a pensar en cuánto es lo que yo voy a cobrar, cuál va a ser el precio que yo voy a cobrar para poder vender mi producto. Como les decía, primero siempre tenemos que partir desde calcular correctamente los costos de nuestros productos, y después nosotros podemos realizar dos acciones. La primera va a ser ver en el mercado cuánto es el precio en el que se transa un producto similar al mío, lo más similar posible, ¿ya? Porque no podemos estar comparando cosas que son distintas, ¿ya? Y después de ver el precio en el mercado, nosotros también tenemos que proponer un margen de utilidad que obviamente sea prudente, acorde al mercado, ¿ya? Ahora, lo siguiente. Y obviamente se van a preguntar por qué siempre les hablamos del mercado, del mercado, del mercado. Porque es que si ustedes buscan un margen demasiado alto de utilidad, y lo más probable es que sobrepase el precio del mercado en el que ustedes están, y al sobrepasar ese precio de mercado, lo más probable es que no hayan ventas porque están cobrando por sobre los demás. Entonces la gente va a preferir a otras personas. Mientras que si ustedes, por ejemplo, calculan mal los costos, si bien van a tener muchas ventas, pero el tema es que ustedes van a estar subvalorando su trabajo, van a estar subvalorando sus productos. Entonces, ahí está la importancia de calcular bien los costos y también saber en qué mercado estoy, y también ser consciente de cuánto es lo que yo puedo llegar a cobrar. Entonces son hartas variables las que ustedes tienen que considerar para poder establecer un precio. Ahora, acá vemos que, por ejemplo, el costo unitario de mi producto era 914 y el precio de mercado era 1.000 pesos. Con un margen del 70%, aumenta como por mucho el valor de cada cupcake a 1.500, y después un margen del 70%, no es tanta la diferencia con el precio del mercado. Tal vez ustedes tienen algún valor extra, tal vez le ponen, por ejemplo, figuritas de fondant a los cupcakes, ya eso tal vez es diferente, tal vez le da un poco más de valor a mi producto, mientras que una subvaloración, por ejemplo, sería cobrar 900 pesos, siendo que mi costo unitario es de 914. ¿Ya? Entonces, Ay, disculpa, es que ya a mí de verdad que se me complica. ¿Cómo es eso del margen del 70 y margen del 30, por favor? ya, el margen es el valor que usted quiera agregarle a su producto. Si yo, por ejemplo,
el costo para mí de hacer una asesoría es de 10.000, entonces yo quiero tener un margen del 50%, esos 10.000 los voy a multiplicar por 1.5 y ahí me va a dar 15.000. Entonces el precio que yo debería cobrar teniendo un margen del 50% es 15.000 pesos por asesoría. ¿Se entiende? No, ahora sí pasé mejor vía. O sea, yo lo que entendía era que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El coquet vale 914 pesos, ¿sí? Yo le agrego un 70% y el coquet va a costar 1.554. Sí, Estoy mal. Sí, ese sería el precio al que usted lo va a vender. que lo voy a vender. Claro. Se Y, agrega o un sea, margen sería del 70%. 914 por 0.7. exacto. Por, O por 0.30. No sé por qué tomar o cualquiera de los dos uno puede tomar. No sé. si usted lo multiplica por 0.7, Ajá. a usted le va a dar el margen que usted va a ganar. Pero Ok. para poder calcular el precio sería el costo del producto más el costo del producto por 0.7, que es lo mismo que multiplicar el costo del producto por 1.7. Y ahí le da el precio total. Pero si lo quiere ver separado, tomamos el costo del producto más el costo del producto por 1.7. Y ahí tendría el costo del producto más mi margen. Aquí están 914 por 1.7, precio con 70% de ganancia. Ya. ¿Sí? Ok. Ok, ya. Ya va. Catalina acaba de escribir en el chat que es 1.7. Sí, y ahí le va a dar el precio. O sea, no es 0.7, es 1.7. Si usted quiere ver solamente el margen, debería Ajá. multiplicarlo por 0.7. Pero si usted quiere ver el precio con el margen, por 1.7. Ah, ok, ok. Perfecto. Ahí sí, ya, genial. Ya, entonces ahora pasamos a lo último, que es el estado de resultado. El estado de resultado es un tipo de reporte financiero que nosotros utilizamos para poder ver las ganancias o las pérdidas que tiene el emprendimiento en un momento del tiempo. Se le dice que es una foto del estado de la empresa y a nosotros nos brinda como una visión de cómo se está comportando la empresa, si está ganando o si está perdiendo dinero. ¿Ya? A continuación, vamos a ver un ejemplo simplificado de un estado de resultado. Y acá van a poder ver cuáles son las diferencias entre los costos y los gastos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, los ingresos por venta. ¿Cuáles van a ser los ingresos por venta? La cantidad que usted vendió por el precio que usted estableció de venta, menos los costos de venta. Los costos de venta van a ser la suma de todos estos costos de mano. El costo de venta es la suma de lo que vimos anteriormente, el costo del producto, por la cantidad que usted vendió. Y la resta de estos dos, de los ingresos menos los costos de venta, vamos a obtener el margen bruto. A este margen bruto, nosotros le vamos a ir restando todos nuestros gastos de administración y venta. Por ejemplo, el contador. Por ejemplo, el sueldo de administrador. Si ustedes deberían ponerse un sueldo como administradores de la empresa, de su microempresa, entonces este sueldo como administradora tendría que ir en gasto de administración y venta. Si ustedes utilizan el Internet netamente para poder gestionar procesos administrativos, para poder
tomar pedidos o cosas así que no sean parte de la prestación de un servicio o de un proceso productivo, el Internet debería ir en gastos administrativos. ¿Ya? Entonces ahí por eso les decía que tienen que identificar cuál es mi costo, cuál es mi gasto, porque al final en esto es lo que influye, en el estado de resultados. Por ejemplo, si ustedes son un emprendimiento de compra y venta, el sueldo que ustedes se pongan como vendedora de estos productos tiene que ir en gasto de administración y venta. No puede ir en mano de obra directa, porque mano de obra directa es solo proceso productivo, solo si ustedes fabrican los productos, solo si ustedes prestan los servicios. Por eso ese sueldo como vendedora debería ir acá en gasto de administración y venta. Entonces nosotros a nuestro margen bruto le vamos a restar todos los gastos de administración y venta y vamos a obtener un resultado. Ahí vamos a ver si el resultado me da positivo o me da negativo, si estoy teniendo ganancias o si estoy teniendo pérdidas. ¿Ya? ¿Hay alguna duda o consulta con esto? Yo lo único que así que me quedó ahora dudando fue lo anterior del 1, o sea, del 0,70 lo entendí, el 0,30, pero el 1, ¿dónde lo sacaron? El 1,70. O sea, todo esto sí ya lo tomé porque ya es como la conclusión de todo lo que usted ha venido explicando. Pero, pero aquí lo único que, o sea, nosotros multiplicamos y nos da el 0,70. De este 900 le damos el 0,70 y sacamos como la ganancia, ¿sí? Exacto. Pero si lo multiplica por 0,70 es solamente si usted quiere ver el margen. ¿Cuánto es lo que va a ganar? Si lo multiplica por 0,70. Pero al final, para ustedes poder tener el precio, van a tener que sumar este 0,70 más los 914, ¿cierto? Para poder obtener el precio. Y así, se fija, si multiplica 9,14 por 1,7, eso le da este precio de 1.554. Sí, eso sí. Si es que usted multiplica 9,14 por 0,7, le va a dar solo lo que estaría ganando sobre ese 9,14, que sería 681. Y si sumamos 9,14 más 681, nos da el precio. Por eso se multiplica por 1,70. Ok. Para que dé el precio con esa ganancia ya incluida. Si no, si es que quisiera obtener el precio y lo multiplica por 0,7, solo estaría obteniendo la ganancia que es menor que el costo, entonces no habría un error ahí. Ok. Ya, y con respecto a lo otro sí no tengo ningún problema. Ok. Gracias. No hay de qué. Yo sí tengo una duda con esta. Cuénteme. ¿Por qué un gasto de contador y otro gasto de sueldo administrador? Porque pueden tener contadores externos. Puede existir la posibilidad de que se tenga un contador externo y que se le pague distinto. Porque, o sea, debe existir un contador externo siempre, porque la persona que lleva su negocio no puede llevar la contabilidad. Porque al final hay gente que le pagan por firmar los libros, por hacer los formularios, etc. O sea, esto es, por ejemplo, si el negocio se formaliza, ahí va a tener que tener un contador. Claro, ahora que no tiene el negocio formalizado, claro, usted puede llevar su contabilidad y ver su precio y todo eso y no le estaría pagando a un contador. Pero una vez que ya formalice el negocio, va a tener que llevarle un contador las cuentas. Ok, entonces yo tendría que sumar estos gastos. Sería 45. Ok, ya vi dónde salen los 2.000. Ok. Sí.
Todos estos gastos Ah, administrativos se restan al margen bruto. y esos 2.000, entonces, ¿qué sería? ¿Mi ganancia? Sería, exacto, la ganancia del emprendimiento. Lo relevante de Por eso es que cupcake. esta es la No, ganancia, pero ya se pagó un sueldo a usted misma, entonces no es que no tiene nada de dinero, sino que esa ganancia queda para la empresa y la puede Exacto. reinvertir, por ejemplo. pero esos serían 2.000 por los 12 cupcakes, por ejemplo. No, por el total. Porque ya tenemos la Por multiplicación de el los 12 mes cupcakes por el sería. precio. Exacto, usted podría hacer esto por mensual. O sea, se debe hacer mensual. Ok, ok. Lo importante es que todos los cálculos estén como en el mismo como tiempo. En ese caso, si lo hace todo por mes, sus costos también tienen que representar los costos del mes. Lo mismo los ingresos del mes, lo mismo los sueldos por mes, el pago de internet por mes, hacerlo todo en la misma unidad. Se recomienda en general por mes. Sí. Acá dice sueldo de administrador. Por ejemplo, ustedes podrían tener un solo sueldo, por ejemplo, de 500.000 pesos, pero 450 van a ir a mi proceso productivo, es decir, van a ser mano de obra, y los otros 50 van a ser solo porque yo administro mi emprendimiento. Entonces, esos 450 lo utilizaría para el costo de mis productos en mano de obra y que serían obviamente parte del costo de venta, y los otros 50 serían sueldo del administrador, que sería un gasto de administración y venta. Claro, ahí pueden pensar qué pasa, por ejemplo, si esto fuera una empresa afuera y me pagara a mí, por ejemplo, por producir y le pagara a Magda por administrar. Entonces, lo que me pagan a mí por producir esta empresa, ya le vamos a poner empresa Rayen, me paga a mí por producir y eso va dentro de costos de venta. Lo que le paga Magda por administrar van sueldos de administrador y esta sería la ganancia de Rayen. Pero en el caso de un emprendimiento, todo eso lo va a hacer una persona. Pero igual hay que incluirlo. Acá estaría el sueldo por fabricar, acá estaría el sueldo por administrar, que es un gasto, y aquí estarían las ganancias del emprendimiento, que es de la misma persona, pero vamos a separarlo para separar las finanzas personales de las de la empresa. Es la forma como más ordenada de hacerlo, para tratar de diferenciar las cosas y saber realmente estoy ganando o estoy perdiendo. No, la forma me parece espectacular. Lo que estoy es tratando de asimilarlo porque primera vez que lo veo así y es súper importante. Porque es lo que tú dices, es la única forma de verdad de saber que si le estás viendo el resultado o no. Exacto. Sí, ya tenemos las herramientas para saber si lo que estamos produciendo en verdad estamos perdiendo o ganando. Sí, igual yo les recomiendo, claro, esto va a quedar grabado, ya les mandamos la presentación, también vamos a mandar esta infografía resumen, que la idea del resumen es como ir mostrando el paso a paso de lo que hay que ir haciendo, la hizo Magda. Entonces, ojalá poder sentarse con todo este material al frente y empezar a tratar de trabajarlo y ahí ver qué dudas les van surgiendo, porque es probable que les vayan surgiendo dudas en el camino y pueden aprovechar que está Magda acá o nosotras y preguntarnos. Eso es lo que yo les recomiendo. Sí, si tienen dudas, igual en el grupo de FODEP estoy para contestarlas. Sí, no, creo que no estás en el de la embajada, Magda, pero te podríamos agregar. Sí, no hay problema. ¿Sabes qué me preocupa?
que cuando terminemos el curso y todo, ya la hora vale 10.000 pesos. Nos da tarifa mínima, ¿oyeron, muchachas? Que lo que me preocupa ahora cuando terminemos el curso es que la hora vale 10.000 pesitos. Pero la idea es esto, o sea, ustedes tienen que agarrar la confianza de que lo pueden hacer por ustedes mismos, y que si no se lanzan y no practican no lo van a poder hacer nunca. Entonces la idea es, ahora están acompañadas, hoy día están capacitándose, pero después ya con el conocimiento al emprender tiene ese riesgo, pero hay que lanzarse y practicar, y igual la corporación siempre va a estar para responder sus dudas. Es como se acaba el programa, no se pueden hacer más preguntas, no, siempre van a estar, siempre va a haber un equipo cowork que las puede guiar. Ay, muchísimas gracias por todas esas herramientas. Es que por la curiosidad hay que hacerlo, o sea, porque sí o sí, por llegar a la meta, ver qué es lo que uno está haciendo. O sea, buenísimo, buenísimo. ¿Les parece nos sacamos una foto? Si es que no hay más dudas. Si alguien tiene una duda, la puede hacer. Si no hay más dudas, muchas gracias por su atención. No, yo sí tengo otra duda, pero ya vamos a tomar la foto. No, hagamos la duda, es porque nadie decía nada. En mi caso por lo menos que es un servicio y que puede ser que el servicio sea distinto dependiendo de la persona, de las cosas que yo use. O sea, puede ser que en un caso utilice todo lo que tengo y en otro caso nada más utilice 2 cosas. El servicio debería costar diferente, entonces. Sí, se va a depender de lo que usted utiliza en cada servicio. Y entonces yo debería ya tener más o menos en mente, según lo que use, saber al final cuánto le voy a cobrar. Sí, ahí tiene que ver. Por ejemplo, ¿usted realiza capacitaciones? No, son sesiones de masajes a domicilio. Ya, entonces ahí tiene que ver. ¿Utiliza material directo? Ya, más o menos como cuánto utilizo material directo. Porque no siempre los servicios se utiliza material directo. En este caso, si son masajes, tal vez sí ocupe aceite. Tiene que ver, dependiendo de lo que utilice. Así que ahí tiene que ir viendo más o menos como tener una base de cuánto es como el servicio estándar, y ahí ir viendo como qué le puede agregar, cómo le puede agregar material directo. Tiene que ver más o menos cuánto es el valor de su hora. Entonces ahí tiene que ir viendo para poder sumar. Ok. ¿Ya tomaron la foto? No. Pati tiene la mano levantada, no sé si quiere preguntar algo. Sí, buenas tardes. La clase pasada yo no pude estar por un asunto personal, un accidente de mi hija, pero tengo una duda respecto a las mantenciones que uno le hace a las maquinarias, y si uno hace la depreciación. Por ejemplo, mis máquinas ya las tengo, hay una que la tengo hace 6 años y otra que la tengo hace 4 años. Si me pongo a hacer la depreciación, no juntaría como el dinero para poder después comprarme una nueva. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Tengo que aumentar el precio de la depreciación para poder juntar más dinero? En cambio de, si es que si llegaran a echar a perder y no tener ningún arreglo. Y lo de la mantención yo la hago cada 2 veces al año. Esa mantención también entraría en el valor de mi costo de mi producto, ¿cierto? La mantención iría como costo indirecto del servicio, porque usted no sabe cuánto de esa mantención va a cada uno de los productos. Entonces tendría que crear una asignación para la mantención. Ya. Y en cuanto a la depreciación, mire, es que igual acá entran como temas contables con lo respectivo a la depreciación. No sé, mire, yo entiendo lo de la depreciación, lo que usted explicó, pero mi duda era esa. Como mis máquinas ya tienen un uso, podría yo asignar a lo mejor
un porcentaje adicional como para recuperar lo que ya se han usado las máquinas anteriormente? Ya, eso nunca lo he visto, no le voy a mentir. No creo que se pueda hacer porque al final siempre Contablemente utilizamos una no, misma. contablemente no creo que pueda reflejarlo, pero particularmente a lo mejor sí podría hacerlo como iniciativa personal. em, no sé, la verdad, no le voy a mentir. No estoy muy segura. Ya, porque esa es mi duda, como le digo, mis máquinas están en perfectas condiciones, están como nuevas, pero igual tienen harto uso. Y si yo no le hiciera la mantención cada 6 meses como se la hago, tendría fallas de repente y cosas así. Entonces, si están en perfecto estado, debería mantener la cuota de depreciación. Ya, ya, muchas gracias. Ya, que esté bien. Igual. Por eso igual hay que tener en mente que, claro, muchas pueden llevar muchos años haciendo sus productos ya y quizás no estar llevando una contabilidad, no estar cobrando un precio correcto, y igual mucho de eso no es recuperable, pero la idea es que desde ahora en adelante comiencen sí o sí a pagar los precios, o sea, a cobrar los precios justos, a pagarse un sueldo, a empezar a considerar la depreciación de sus máquinas, etc. ¿Alguien más tiene una duda que quiera hacerle a Magda? Entonces voy a dejar de compartir para que nos saquemos la foto. Así que porfa, si pueden, sí, deja de